Dios. Muy buenos días para todos, bendiciones en esta mañana. Que nuestro Padre Celestial obre de manera muy especial a favor de nuestras vidas, de nuestras familias. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y les saludo de una manera muy especial, sabiendo que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel, Él siempre está listo para ayudarnos. Y esta mañana es una linda oportunidad para decirle: Dios, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, tu bondad. Siempre nos mantenemos con la convicción puesta en lo que la palabra del Señor dice. La Escritura dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús es el que siempre está tratando de que podamos conocerlo más, entenderlo por su palabra. Y cuando logramos conocerlo, cuando logramos entender su palabra, nuestras vidas sobrenaturalmente son transformadas. Como dice la palabra, de gloria en gloria. Y siempre la vida nos va a dar la oportunidad para que nuestra fe vaya a otro nivel. ¿Y cómo va nuestra fe a otro nivel? Casi siempre con diferentes situaciones en las que somos probados. Nuestro pensamiento, nuestro conocimiento va a ser probado. Nuestras emociones van a ser probadas. Nuestras creencias van a ser probadas. Nuestra fe va a ser probada. Pero lo lindo de esto es que Dios ha prometido que en medio de todas estas situaciones, el Señor dice que está con nosotros. El Señor dice que es nuestro escudo y nuestra fuerza, que Él levanta nuestra cabeza. El Señor dice que Él nos provee de alegría, de paz, de gozo, de tranquilidad, y que su fidelidad y su amor alcanzan para todas las generaciones. Así que, bueno, saludo de manera muy especial a la gente que se va conectando en esta mañana y declaro cielos abiertos sobre sus vidas. Que la gracia, el favor, la bendición, el poder de Dios estén obrando hoy a favor de tu vida, de tu casa y de tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos. Mantengamos siempre una actitud de agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces quiero que iniciemos este tiempo agradeciendo a Dios. Los que vivimos con una plena gratitud diaria, encontramos en el agradecimiento la forma en la que Dios puede hacer algo más con nosotros. Así que, bueno, hoy es un día especial para tener gratitud en el corazón. Saludo a Andrés que comenta y dice amén. A Linita Jiménez que nos saluda y nos declara bendiciones. También saludo a Felipe. Espero que se encuentren bendecidos cada uno de los que se van conectando en esta mañana. Saludo a Elsie, muy buenos días Elsie, ¿cómo estás? Bendiciones, un saludo muy especial para cada persona que se conecta. Vamos a darle gracias a Dios y a poner este tiempo delante del Rey. Padre, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de poder estar delante de tu presencia. Padre, hoy quiero darte el honor, la gloria, la alabanza y la adoración. Que podamos confiar plenamente en tu palabra, en tus promesas. En el nombre de Jesús, mueve tu mano, Señor, a favor de nuestras vidas y habla a tus hijos de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, el día de ayer tuvimos un servicio muy especial. Creo que fue uno de los servicios maravillosos que hemos tenido porque aprendimos muchas cosas de la palabra. Aprendimos también las cosas que a veces bloquean la prosperidad, las 4 cosas que bloquean la prosperidad de los seres humanos. Y si nosotros logramos que estas 4 cosas que bloquean la prosperidad de los seres humanos nos podamos ocupar de esto, estoy seguro
de que vamos a vivir en victoria en nuestra vida financiera, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar y en todas las áreas. Y yo sé que a veces el resentimiento quiere llenar el corazón, el rencor, pero debe ser cambiado por el perdón y por la bendición. Pero también a veces el miedo, el temor quiere apoderarse de las personas. También los complejos, ¿verdad? El complejo de inferioridad quiere hacerle creer a la gente que no vale nada, que no tienen una oportunidad, que nadie piensa en ellos, que ellos no van a ser capaces. Y estuvimos hablando de estas cosas como el resentimiento, el temor, los complejos de inferioridad. Todas estas cosas le hacen daño a los seres humanos. Y estas situaciones a veces se salen de control. Y ayer aprendimos algo muy importante para poder avanzar, para poder caminar en fe. ¿Cuántos estuvieron el día de ayer? ¿Sí? Ese sentimiento de culpa también a veces se apodera de la gente por los pecados que cometieron y no los deja fluir, no deja fluir el poder de Dios en la vida de nosotros. Es que tan importante es sacar aquello que bloquea la bendición. En este caso, hablamos ayer de 4 cosas que bloqueaban el fluir de Dios, que impiden que las personas lleguen al destino que Dios tiene preparadas para ellas. El día de ayer entonces hablamos del resentimiento, del miedo, del sentimiento de inferioridad y del sentimiento de culpa. Pero hoy quiero hablar cómo puedo ser transformado, cómo puedo cambiar mi pensamiento a veces que me agobia y me desespera para hacer lo malo. ¿Cómo puedo cambiar mi mentalidad para poder conquistar cosas grandes? Y la buena noticia es que entre más nos exponemos a la gloria de Dios, más seremos transformados a su imagen. En pocas palabras, entre más estemos cerca de Dios, más iremos siendo transformados. Charles Spurgeon es considerado el príncipe de los predicadores. Y él dijo lo siguiente: cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más Dios será visto en ti. Y por eso la importancia de ser constantes, de ser disciplinados, de buscar a Dios en oración todos los días, de tener tiempo para aprender las cosas de Dios todos los días, de tratar lo más posible de congregarme los miércoles, los domingos, de ser persistente, de ser disciplinado, de ser repetitivo. Las personas a veces se desagradan un poco de las cosas que son repetitivas. Ay, qué aburridor todos los días hacer lo mismo. Pero en la suma de las pequeñas cosas producen grandes cambios. La suma de muchas veces repetir lo mismo hace que perfecciones algo. Nosotros sabemos que no somos salvos por las obras de nosotros, por lo buena persona que seamos, pero sí fuimos creados para buenas obras. O sea que nuestras acciones y nuestro comportamiento son muy importantes. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por buenas obras. El mismo Spurgeon dijo que el sermón principal de su vida lo predique tu conducta. O sea que tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de enfrentar los problemas son tu mejor predicación, son tu mejor testimonio. Qué importante esto, porque hoy vamos a empezar a hablar de un tema que tiene que ver con las puertas, tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Y nosotros sabemos que nuestro comportamiento no determina nuestra justicia, porque somos la justicia de Dios por causa de lo que Dios hizo por nosotros. Nuestra identidad está en Dios, nuestro propósito está en Cristo. Fuimos creados para buenas obras de justicia y para santidad. Hay unas llaves espirituales que vamos a hablar un poco para lograr
abrir la puerta hacia la prosperidad, hacia la abundancia, hacia la bendición, hacia todo lo que Dios tiene preparado para los hijos de Dios. En el ayuno de estos días estuvimos hablando de una palabra que se llama hipertimesia. Esta palabra hipertimesia, también llamada hipernesia o el síndrome de hipernésico, es una condición de la memoria, donde las personas poseen una memoria autobiográfica superior. O sea que son capaces de recordar hasta el más mínimo detalle. Tienen una extraordinaria capacidad para recordar cualquier evento en sus vidas en el pasado específico, ya sea general o sea personal. Y es importante entender esto porque a veces pensamos que Dios se olvida de las acciones que tenemos para Él. A veces pensamos que nuestras acciones no son recordadas por Dios de lo que hicimos en el pasado. Pero me gusta un pasaje bíblico en Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Este pasaje bíblico dice que Dios no se olvida de ninguna cosa que tú haces para Él. Dios no se olvida de ninguna acción de servicio por las personas. Dios no se olvida cuando tú ayudas a alguien. Dios no se olvida cuando tú le sirves a alguien que un día te dañó y te ofendió, pero tú le pagaste sirviéndole. Dios no se olvida de eso. Y a cada uno le dará su recompensa. Dios tiene buena memoria para recordar las cosas que tú haces por Él, las cosas que tú haces para Él. En Hechos capítulo 10 versículo 4 dice la Biblia que mirándole fijamente el apóstol y el hombre también, quien estaba observando las palabras del hombre de Dios, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios conoce tu caminar de justicia. Él sabe el esfuerzo que has hecho para servirle, para buscarlo, para traer tu ofrenda, para ayudar a las personas que no tienen. Dios sabe el esfuerzo. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si quieres vivir una vida de bendición en todas las áreas, tendrás que entender cómo Job lo logró. Job intentó buscar la presencia de Dios, intentó buscar a Dios, intentó honrar a Dios, y el resultado fue que Dios bendijo a Job. Dios va a bendecir tu vida si lo colocas a Él en primer lugar. Si colocas honrar a Dios por encima de quizás tu cansancio, tu sueño, tu trabajo, inclusive tu familia, Dios te va a honrar si eres capaz de colocar a Dios por encima de todas las cosas. Hay una palabra hebrea que me llamó mucho la atención. Se llama Gadol. Dice la Biblia en Job capítulo 1 versículo 2 que a Job le nacieron 10 hijos. Dice la escritura que los hijos son señal de prosperidad y de bendición. Tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Tenía abundancia de riquezas. Era el hombre más rico del Medio Oriente. El Salmo 127 del 3 al 5 dice eso. Dice la Biblia que este hombre era un hombre próspero. Dice: bienaventurado, herencia de Jehová son los hijos, dice. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, será como espada en mano de hombre valiente. Entonces, para la antigüedad, tener muchos hijos era una señal de prosperidad. Tener finanzas, hijos y buena salud era una señal de que la bendición de Dios acompañaba a esa persona. La Biblia dice en Job 1:3, dice: su hacienda eran 7,000 ovejas, la hacienda de Job,
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, dice la Biblia. Y me gusta esto. Y era aquel varón el más grande de todos los orientales. La traducción TLA dice que él era el hombre más rico de todos los orientales. Es interesante entender algo. El Medio Oriente siempre ha sido un lugar de mucha prosperidad económica. En nuestros días encontramos que ellos son los más poderosos en cuanto al gas natural, en cuanto al petróleo, en cuanto a las inversiones en tecnología son los más grandes, y entre otros negocios. Pero desde la antigüedad en el Medio Oriente ellos han acumulado riqueza. Pero la Biblia dice que Job era el más rico. Job era el más poderoso económicamente. Hay una palabra en este texto bíblico, ahí en Job 1:3, dice, y el varón era el más grande. Y la palabra hebrea que se usa es Gadol. Gadol significa muy grande, en cualquier sentido, alto, excelente, en extremo fuerte, jactancioso, magnífico, maravilloso, mayor, principal, en sobremanera, sumo sacerdote. Son las traducciones que se le da a esta palabra hebrea. Pero me gusta entender algo. La misma palabra hebrea que se usa para Gadol, para referirse a Job, es la misma palabra con la que Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2, que él será una bendición. Miren lo que dice la Biblia. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Miren, Job 1:3 dice que él era el varón más grande de todos los orientales. Era el hombre más rico de todos los orientales. En Génesis 12, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hay un dato muy importante. Actualmente nosotros, los hijos de Dios, operamos en la bendición Gadol. En esa misma bendición grande también es para nosotros. ¿Por qué, pastor? Si esa promesa se la hizo Dios a Abraham. Porque la Biblia dice que la triple bendición de Abraham también nos pertenece a nosotros. ¿Qué significa eso? La bendición espiritual, la bendición física y la bendición material. Si usted lee Gálatas capítulo 3, versículo 14, se va a dar cuenta de algo muy importante. Pastor, pero es que esa bendición no era mía. Esa bendición se la dijo a Abraham. Ok, veamos qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿la bendición de quién? De Abraham. Gadol, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Esa es la bendición de Abraham. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los que no eran judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y aquí quiero decirte algo. Por la fe, la bendición Gadol es tuya y también mía. Por la fe, la bendición de Abraham te pertenece a ti y me pertenece a mí. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo en esta hora, gracias Dios mío, porque tú me has bendecido con la misma bendición de Abraham, espiritual, física y material. Soy bendecido por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué yo siempre les digo que tratemos de repetir? Que tratemos de hablar las cosas. Porque hablar bien
contribuye a nuestra prosperidad. Yo no puedo pretender tener prosperidad en mi salud y hablar enfermedad todo el tiempo. Yo no puedo pretender hablar prosperidad financiera y hablar escasez todo el tiempo. Yo no puedo pretender hablar prosperidad espiritual y vivir quejándome por mi condición espiritual todo el tiempo. Siempre tenemos que tener una buena actitud frente a la vida. Siempre tenemos que tener una buena actitud aún frente a los problemas. La gente cuando tiene problemas, por lo general, casi siempre tiene la tendencia a quejarse y lamentarse. La Biblia dice que un día un gigante se paró frente al pueblo de Israel. El gigante tenía un nombre, se llamaba Goliat. Y todos los días se burlaba del ejército de Dios. Todos los días decía, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde está el ejército de Dios? Goliat representa los problemas de la vida. Quieren arruinar tu fe. Quieren dañar lo que tú has avanzado en Dios. Para que reniegues, para que te quejes, para que te lamentes. Pero llegó un jovencito con un espíritu de fe, como el que tú tienes. Y cuando miró al gigante, él no dijo, qué gigante tan grande, qué espada tan grande, qué hombre guerrero gigante, él me va a matar. No, él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Él no miró al gigante, él miró a Dios, que era más grande que ese gigante. Y yo quiero invitarte en esta hora a que mires al Dios que tú tienes, más grande que cualquier problema, más grande que cualquier situación. Pero tienes que aprender a hablarlo. No puedes andar diciendo que tienes un Dios grande, pero quejándote por todo lo malo que te pasa. Quejándote porque no tienes dinero. Quejándote por todo lo malo que te pasó. Con el corazón lleno de resentimiento, de querer venganza. No. Tienes que sacar eso de tu corazón. Y tienes que aprender a hablar por fe. Pastor, pero es que no sé qué hacer. A veces yo me quejo mucho. No te quejes más, porque te hundes en tu misma desgracia. En 2 de Corintios 4:13 hay una palabra muy interesante. La Biblia dice, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo lo que tú hablas tiene poder. Las palabras tienen poder. Si tú dices qué milagro que viene a visitar a los pobres, le estás diciendo a Dios que el espíritu de pobreza siempre te va a perseguir. No importa cuánto dinero tengas, siempre te vas a creer pobre. ¿Sabes por qué? Porque hay un pensamiento de pobreza. Hay personas que el pensamiento de pobreza los hunde en la pobreza. Hay otros que el pensamiento de pobreza los lleva a la riqueza. Pero aunque están en la riqueza, se siguen sintiendo pobres. Se siguen sintiendo como que no tienen. Siguen desesperándose por el dinero. Y ya son ricos. Ya tienen lo que necesitan. Pero están desesperados. Quieren más. Están angustiados. Necesitan más dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando era pobre pensaban como pobres. Y cuando eran ricos, ahora son ricos, pero siguen pensando como pobres. Por eso la Biblia dice, todo lo que yo creo, lo hablo. Todo. En medio de la crisis, la Biblia dice que Job declaró una palabra. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin Él me levantará del polvo. En medio de tu problema, en medio de tu crisis, no digas, no voy a salir de esta. Como que no voy a poder. Como que no lo voy a lograr. No digas eso. Más bien levántate y declara, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios me va a ayudar. Él va a hacer un milagro en mi familia. Él va a hacer un milagro en mis finanzas. Él va a hacer un milagro en mi vida espiritual. Él va a hacer un milagro en mi casa. Él va a hacer un milagro con mi matrimonio. En vez de quejarte por lo que no tienes, por tus problemas, por lo que estás viviendo, levántate en esta mañana y comienza a hablar por fe la palabra de Dios. La palabra redentor aquí significa redimir, defensor, vengador, rescate. El patriarca, cuando lo perdió todo, él declaró liberación. Él declaró salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas de la vida. No declarar escasez, no declarar que no tengo, no declarar que me voy a morir,
no declarar que todo va mal. Al contrario, declara bendición, declara abundancia. Acércate a Dios como tu Redentor, como aquel que es capaz de cambiar tu vida. Tenemos un pacto, estamos en un nuevo pacto, pero tenemos que hablar como si creyéramos ese pacto. La Biblia que dice que Dios es nuestro Redentor. Y cuando usted mira los nombres de Dios, usted encuentra un Dios que quiere estar pendiente de todo. La Biblia habla de Jehová Jireh. En Génesis 22:14 dice la escritura que Dios se manifiesta como Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Si necesitas algo hoy para tus finanzas, Dios es tu proveedor. Si necesitas algo hoy para tu casa, Dios es tu proveedor. Pero quizás necesitas una sanidad en el cuerpo. Estás enfermo, enferma. La Biblia dice que Él es Jehová Rafa. Él se manifiesta en tu vida como tu sanador. En Éxodo 15:26 dice la Biblia que ninguna enfermedad de la que tuvieron los egipcios caería sobre nosotros, caería sobre los hijos de Dios. Así que dile, tú eres Jehová Rafa, que significa Dios es mi sanador. Pero también está Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Dios es vencedor. Dios es mi bandera de victoria. Dios es quien pelea por mí. A veces nos tenemos que enfrentar a momentos donde los enemigos se levantan. Críticos, enemigos, distractores, problemas. Se levantan contra nosotros. Pero la Biblia dice que Dios es nuestro estandarte, nuestra bandera. Pero también nos enfrentamos en la vida a momentos de zozobra. Nos sentimos a veces angustiados. Y la Biblia dice que Él es Jehová Shalom. Jehová Shalom significa Dios es mi paz. Y tú puedes decir en este momento, Dios, tú eres mi paz. Dile, Señor, tú eres Jehová Shalom. Dios, tú eres mi paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajera. La paz del mundo es inestable, pero la paz de Dios en tu corazón puede perdurar para siempre. La Biblia también habla de que Él es Jehová Raá. Y esta palabra significa Jehová es mi pastor. Y me gusta porque el Salmo 23 es uno de los pasajes bíblicos que me encantan. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él está pendiente de tus hijos. Él está pendiente de tu casa. Él está pendiente de tu familia. Te ama. Él quiere ayudarte. Jehová Tzidkenu, Dios es mi justicia. Dios es el que mira lo que tú haces y te da recompensa por lo que tú haces. Jehová Shama, Jehová está presente. A veces algunas personas dicen, parece que Dios no estuviera conmigo. Parece que Dios se hubiera olvidado de mí. Dios no se olvida de ti. Lo que pasa es que está esperando que tú declares la palabra. Que tú digas, yo puedo en Cristo. Yo soy sano. Dios me va a suplir lo que necesito. No me voy a hundir. No voy a fracasar. No voy a perderlo todo. No voy a quedarme aquí derrotado. Me voy a levantar. Le voy a creer a Dios. Dios está esperando que tú hables la palabra. Que tú lo digas. Job declaró algo muy interesante en el capítulo 42, en el verso 1 y 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo reconozco que todo Dios lo puede. Cuando tú dices eso es como si dijera Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es mi fuerza. Dios es el que me ayuda. Este hombre llamado Job, en medio de su peor momento, cuando había perdido a sus hijos, cuando había perdido su dinero, en vez de quejarse, renegar contra Dios, él reconoció la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Y él confesó con su boca que él tenía el poder para hacerlo libre, que él tenía el poder para deshacer sus problemas al instante. Yo quiero decirte algo, no importa por lo que tú estés atravesando, la batalla que estés librando, Dios puede, Dios puede, Dios puede. Esta es una afirmación que nosotros deberíamos hablar en los momentos difíciles. No solo saber que nos pertenece la bendición, que la bendición, el Gadol,
es de nosotros. El Gadol de Dios está en nosotros. Un factor importante, aparte de saberlo, es creerlo, es confesarlo diariamente en nuestras vidas. No permitir que las facturas te llenen de angustia y digas, ¿de dónde voy a sacar para esta factura? ¿Cómo voy a pagar todas mis cuentas? Es aprender a confiar en Dios, a poner las manos sobre las facturas y a decir, Señor, yo creo que tú me provees el dinero para pagar estas deudas. Creo que me provees el dinero para pagar todos estos compromisos. No es solamente el factor de la declaración de fe. También debemos ser fieles. Si tú crees en la palabra de Dios, si eres una mujer de Dios, debes ser fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Este es otro elemento que activa los milagros financieros. Una vida de reverencia a Dios, una vida de obediencia a la palabra de Dios, hará que seas un candidato para el Gadol de Dios, un candidato para la bendición de Dios. El problema es que muchos no han entendido la herramienta del dar. Dar es la herramienta más poderosa que Dios tiene a su disposición para mostrar leyes. En la Biblia hay leyes espirituales. Si tú estás viviendo para dar, Dios vivirá para darte. Pero si no estás viviendo para dar, entonces estás viviendo solo para ti mismo. Y estás cortando el flujo de Dios para tu vida. Aparte de que amas el dinero, te puedes enamorar del dinero. La Biblia dice que el amor al dinero, es la raíz de la operación del diablo. Cuando tú amas el dinero más que a Dios, esta raíz del dinero es la que va a producir desgracia en tu corazón y en tu alma. Porque tendrás una sed insaciable del dinero a tal punto de que pasarás por encima de cualquier persona. Pero podemos cortar de raíz esto y destruir la base de operación del diablo con el dar. Cuando ofrendamos, cuando damos, destruimos la base de operación del enemigo. Hay alegría en el dar. Hay bendición al dar. Obedecer en el área de los diezmos y las ofrendas es una llave bíblica para que la bendición de Dios pueda fluir en nosotros. No solo es saber, no solo es creer sobre la ley de la siembra y de la cosecha, también tenemos que congregarnos. Hay personas que están prosperando económicamente, pero angustiadas. Por eso es importante congregarnos, asistir a la iglesia. Sí, diezmar es importante, ofrendar es importante, declarar la palabra es importante, pero también debemos congregarnos. Debemos tratar de servirle a Dios. De alguna manera que Dios pueda saber que cuenta contigo, que cuenta con tus manos, que cuenta con tu boca, que cuenta con tus pies. Ser buenos cristianos, ser buenas personas, ayudar a la gente. Esto es importante porque está dando la iniciativa para la bendición. ¿Sabe cuál es el reto más grande? Pasar de lo mental a lo real. De la teoría a la acción. Para que podamos dar, plantar y podamos tener una gran cosecha en nuestras vidas. Es importante esto porque todos tenemos que estar vinculados con la generosidad de Dios. Es el proyecto de Dios, es la salvación del planeta, es la salvación del mundo, es la salvación de los pueblos. Por eso es importante entender que Dios me eligió a mí para aportar en esta gran causa. A veces pensamos, no, pero es que lo mío no es tan importante porque yo doy poquitico, yo doy algo pequeño. Dios no está mirando la cantidad, Dios está mirando la fidelidad. No, usted no me interesa porque usted da poquito, no. En la Segunda Guerra Mundial, la gente de Gran Bretaña fue muy generosa. La gente del país fue muy generosa. Hubo un ataque aéreo sorpresivo de los alemanes a todas las bases militares y los aeropuertos. Querían acabar con la flota de aviones. Los británicos debían reemplazar en 24 horas un avión derribado para poder enfrentar y tener ventaja sobre los nazis. En 1940, el ministro británico comenzó la producción rápidamente de aeronaves y hizo algo que se llamaba el Fondo Spitfire.
Era un fondo para recaudar dineros, para recaudar fondos locales para construir y derribar los aviones de caza. Y el eslogan que él le dijo a la comunidad, a todas las personas, él dijo: envíen a los nuestros, envíen a nuestros pilotos a derribar a los molestos. Cada persona daba un dinero para la guerra. Cada persona aportaba para la construcción de estos aviones. La gente quería dar dinero por cantidades. No solamente en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. Anhelaban aportar para crear más aviones y derribar a los enemigos alemanes. Como una causa se apoderó del corazón de todo un pueblo. Y la gente se movía a querer dar porque había una causa. Cuando tú entiendes para qué Dios te prospera, para qué Dios te bendice, para qué Dios te ha dado lo que te ha dado, nosotros como creyentes debemos estar mucho más deseosos que los británicos en dar con generosidad. Nosotros creamos fondos para construir nuevas iglesias, para enviar misioneros, para derribar los planes del adversario, para derribar todo plan espiritual del diablo en contra de las familias, de los hogares, de los niños, de los matrimonios, para romper las cadenas de los que están en drogadicción. Queremos resistirle, hacerles huir, como dice Santiago 4:7, pero necesitamos el apoyo de todas las personas para poderlo lograr. Esto no se hace solo, se necesita el apoyo de cada persona. Y Dios te eligió a ti para que puedas ayudar a que la obra de Dios se extienda. Aquí paso al punto 6, y es cuidado con las puertas abiertas. Las puertas que quieren destruir tu vida, ciérralas. Cierra toda puerta que te empobrece, cierra toda puerta que te llena de pecado, cierra toda puerta que te llena de odio y comienza a ver la bendición de Dios en tu vida. Como estamos analizando la vida de Job, tenemos que entender algo muy importante. Job tenía una puerta abierta y sus hijos tenían una puerta abierta para que el enemigo entrara y los destruyera. ¿Cómo es eso, pastor? Veamos Job 1:4. La Biblia dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Esto nos indica que los hijos y las hijas de Job no eran niños, eran gente grande, eran mayores de edad, tenían sus propias viviendas, según la Biblia, tenían poder económico para hacer sus banquetes, sus fiestas, y además eran unidos, se la pasaban juntos y eran muy fiesteros, según nos muestra la Biblia. La traducción TLA dice: hacían grandes fiestas. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Eran tremendamente parranderos, vivían de fiesta en fiesta. La Biblia sigue diciendo: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaban de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de cada uno de ellos. Porque Job decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. ¿Sabe algo? Job era un hombre muy temeroso de Dios. Él aborrecía el mal, pero estaba muy preocupado. ¿Y sabe qué lo preocupaba? Lo preocupaban sus hijos. Le preocupaba el estado espiritual de sus hijos. O sea que los hijos no eran tan rectos y tan íntegros como lo era el papá. Porque él ofrecía holocausto por ellos, por sus pecados. Seguramente por algo que permitían. No solo en sus fiestas, sino en otras áreas de sus vidas. Otra versión dice: Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra Dios. La Biblia nos aconseja
continuamente a no darle lugar a la destrucción. Yo quiero aconsejarte algo: no le des lugar a la destrucción. No le abras la puerta al enemigo. Cuando somos injustos, le abrimos una puerta al enemigo. Por más pequeño que parezca el defecto, trata de cerrar esas puertas. La mentira, el rencor, personas con mucho rencor en el corazón, con falta de perdón, personas que critican a toda la gente, personas que dicen mentiras, que están viendo cosas que no deben ver. La Biblia dice en Cantares 2:15, cuidado con las zorras pequeñas, porque destruyen las viñas. Las zorras más pequeñitas son animalitos que dañan todos los viñedos y no se dan cuenta. Es interesante entender esto. Por eso Jesús dijo, ocúpese aún de las cosas pequeñas. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero tratemos todos los días de ocuparnos de aquellas cosas que nos pueden impedir la bendición de Dios, que nos pueden impedir el fluir de la bendición y la prosperidad de Dios. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Dice, mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Qué tremendo y qué poderoso esto. Jesús no está diciendo que nos arranquemos los ojos, no, para no ver lo malo. Jesús está diciendo, trabaja en tu conducta, trabaja en la espiritualidad y vas a ver la prosperidad en tu vida. Mañana seguiremos hablando de estas pequeñas conductas que le abren puerta al enemigo, que le abren puerta al diablo, y cómo pequeñas cosas pueden destruirnos grandemente, cómo pequeñas cosas pueden destruir matrimonios, cómo pequeñas cosas que no se corrigen a tiempo pueden destruir capitales enteros, finanzas enteras, familias enteras. Si hoy no corregimos nuestras pequeñas acciones, mañana puede ser demasiado tarde. Hay personas que dicen, pero ¿por qué me desarrolló esta diabetes? Pero todos los días parecía pequeño el dulce, parecía pequeña la gaseosa, parecía pequeño el pastel, parecía pequeña la torta. Y todo el tiempo, durante muchos años, hubo una mala alimentación. Al pasar los años, desarrollaron una diabetes, un azúcar en la sangre. No se desarrolla por comer un dulce, pero si esa pequeña acción la haces todos los días, durante toda la vida, pues vas a traer destrucción a tu cuerpo. Por eso tenemos que tener cuidado con las zorras pequeñas, dice la Biblia, con las cosas pequeñas que luego pueden destruir tu familia. A las cosas pequeñas a veces no se le prestan atención, se dejan por ahí, no se trabaja en ellas y después nos arrepentimos toda la vida de no haberle prestado atención a las cosas que no parecían importantes. Me gustaría orar por tu vida en esta mañana. Gracias por estar muy pendiente de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae sabiduría y trae entendimiento y hace que nuestro camino prospere. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está conectada a través de esta transmisión en vivo. Cada persona que recibe la palabra con fe, que la pone en práctica. Tu palabra dice que a él se le llamará el hombre prudente. Y yo creo que aquí conectados hay mujeres prudentes y hombres prudentes. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu bendición esté con ellos, que tu gracia esté con ellos, que tu favor esté con ellos. Y todo lo que hagan prospere, su espiritualidad, su salud, sus finanzas. Prospérales en todo, en el nombre de Jesús. Si alguno tiene alguna dolencia, sánalo, Padre. Glorifícate en su vida. Si alguno tiene un problema económico, suple todo lo que necesita y haz milagros en sus finanzas. Padre, es lo que te pido, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Bueno, fue bueno haberte saludado en esta mañana, haber pasado contigo estos minutos. Mañana nos vemos a las 7:30 de la mañana con la ayuda de Dios. Y esperamos tener un lindo día como lo hemos tenido hoy, donde aprendimos muchas cosas importantes. Recuerda, cierra todas las puertas del enemigo, ocúpate de las cosas pequeñas que parecen que de pronto no son tan grandes, pero que te pueden hacer daño. Recuerda las 4 cosas que bloquean la bendición, que te apartan de Dios.
Recuerda, eso es muy importante. Tú quieres prosperar, necesitas ocuparte de todo. No puedes descuidar tu vida espiritual. Es importante. Recuerden, 4 cosas que bloquean la prosperidad. Número 1, el resentimiento. Número 2, el miedo. Número 3, sentimiento de inferioridad. Número 4, sentimiento de culpa. Recuerda esto, la generosidad te activa para el poder de Dios. Ser generoso hace que Dios te pueda prosperar. Entendamos esto y nunca lo olvidemos. Recuerde que debemos creer en el corazón y hablar con la boca. Que la bendición grande, la bendición Gadol es también para nosotros. Pero debemos creerla, debemos hablarla, debemos ser generosos, debemos practicar la palabra. Y por último, cerrar todas esas puertas que pueden hacernos caer en desgracia. Gracias por estar aquí. Mañana seguiremos con este tema de cuidado con las zorras pequeñas, cuidado con las cosas que dañan nuestra vida. Les envío un fuerte abrazo a todos a la distancia y gracias a los que nos apoyan en el ministerio, ofrendando, sembrando, ayudando para que sigamos predicando todos los días. Bendiciones para todos y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Cielos abiertos.